Aunque después de muchos años hubo un aumento considerable del salario mínimo que siempre se había mantenido muy mínimo, y cuando venían los aumentos del salario mínimo pues eran raquíticos, aunque hubo un buen aumento de prácticamente el doble en muchos casos, pues el tema sigue siendo muy grave. El tema es que en México los salarios son de miseria. El propio López Obrador lo dijo hace algunos días, de que pues hay salarios, hay países de Centroamérica que tienen mejores salarios que los mexicanos. Y esto pues ha llevado a una serie de situaciones que pues rayan en cuestiones de inclusive hasta de seguridad. Y de eso vamos a entrarle a la polémica. Así que te invito, pueblo informado, éntrale a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, pueblo informado, ¿cuánto ganas? Dime más o menos, o sea, no quiero saber exactamente, ni te estoy fiscalizando, ni mucho menos, pero en promedio el mexicano gana más o menos 3, 4 salarios mínimos. Estamos hablando de entre 10, 12 mil pesos al mes, y pues aunque hubo un aumento considerable, en algunos casos hasta del doble, me refiero al aumento del salario mínimo, la verdad es que las empresas pagan muy poco en México. El salario mínimo, más que nada, no solamente es raquítico, no solamente es un insulto, sino más bien es como, más que nada es como una especie de referencia que ya tampoco ni siquiera se usa. Y para mayores datos, pues esto, que la verdad duele con toda el alma, en el sentido de que, pues según estos datos, de 17 países de América Latina, México es el cuarto país más rico en cuanto a mercado. Es decir, hay un mercado, hay una población y hay mucha gente disponible para la compra. Pero no corresponde porque tiene el salario más bajo y tasas de informalidad elevadas. Dice aquí que en una década solo ha disminuido 2 puntos porcentuales la pobreza y está estancada, y en gran medida tiene que ver con el mercado laboral en el que se pagan los salarios bajos y se utilizan subcontrataciones con prácticas ilegales como patrones sustitutos, contratos temporales para trabajos permanentes, evasión de seguridad social, por lo que es necesario impulsar cambios en estos dos ejes. Así lo dio a conocer Acción Ciudadana frente a la Pobreza, quien urgió a tomar medidas desde la política económica y en especial desde la laboral. David Kaplan, especialista en mercados del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, expuso que el mercado laboral mexicano es un caso atípico en la región. Hicimos un análisis de 17 países de América Latina y México es el cuarto país más rico en cuanto a mercado, pero no corresponde porque tiene el salario más bajo y tasas de informalidad muy elevadas. Dijo que es urgente que nuestro país mejore la productividad, ya que la evolución de los salarios no ha sido consistente con el crecimiento y la productividad. Bueno, más allá de este dato que es así como que de esos datos que duelen y de esos datos que nos enferman, y son de esos datos que nos tienen pues como vivimos. Y miren, yo soy de esta idea más o menos para que nos vayamos entendiendo en relación con estos asuntos. Si hay un salario, yo no estoy hablando de que cada quien gane muchísimo dinero, pero sí un salario digno. O sea, ¿cuál es el salario digno con el que un mexicano pudiera vivir, producir y consumir? O sea, todo eso es como una ruedita. Si yo gano más dinero, pues entonces voy a consumir más. Para que pueda consumir más, la empresa tiene que producir más. Así de sencillo. Entonces es mayor salario, más consumo, más producción. Todo eso unido pues genera más desarrollo, genera mejores ingresos en general y mejora todo. Pero como estamos ahorcados en el tema del empleo,
y las empresas quieren ganar todo sin dar nada a cambio. Entonces, ¿qué tenemos? Salarios bajos, precios altos y un consumo que es de a Wilbur, es decir, a fuerzas, porque no hay de otra. De todos modos, la gente tiene que comer, tiene que lavarse los dientes, tiene que usar jabón. ¿Ya qué haces? Bueno, pues usas un jabón que a lo mejor antes costaba, no sé, por poner una cifra, 20 pesos, una barrita de jabón, pues ahora compras una de 10, ¿no? Si es que existen. O si antes comprabas un kilo de jitomate, que cuesta no sé cuánto, pues ahora 3/4, ¿no? O antes le echabas 20 litros de gasolina y ahora pues le echas 300 pesos, aunque no sean 20 litros. Y así nos la vamos llevando. Pero hay un tema que tiene que ver con esto: la subcontratación, el subempleo y la informalidad. Esas tres cosas se unen, es decir, yo voy a encontrar la manera, yo como persona, para mantener a mi familia, de conseguir lo que sea a cambio de lo que sea. Ahí viene la corrupción, ahí viene la piratería, ahí viene el buscarle por otros lados, no necesariamente legales, y una serie de situaciones. Si a esto le sumamos que las empresas buscan la manera de no pagar, te ofrecen un salario bajo, no te dan prestaciones y además te friegan pues con impuestos o con cuotas o con esto o con lo otro. Y la consecuencia pues la estamos viviendo directamente con todo una situación que es verdaderamente alarmante y que ya raya en lo alarmante, pues como lo dijo el propio presidente, y aquí lo está diciendo, de que en países de Centroamérica, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió que el salario mínimo en México irá en aumento poco a poco, pues pese al incremento del 16%, ya no alcanza como antes. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora, a pesar del aumento, el salario mínimo alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Antes 50 y ahora 6. Y también dijo, me puse a investigar cuál es el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y El Salvador, y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo de esos países centroamericanos es el doble de lo que es el salario mínimo en México. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Pues obviamente las empresas, y ahí están las consecuencias. Por lo pronto hay un desempleo, la tasa de desocupación en el 8º mes del año, estas son las cifras oficiales del INEGI, fue de 3.6, estamos hablando de agosto de 2019, desde un 3.3 del mismo mes del año pasado, es decir, hubo un aumento de 3.6 de agosto 2019 a 3.3 de agosto de 2018, subió de 3.3 a 3.6 y se ubicó en comparación con julio en la misma tasa de 3.6%. Y aquí están los datos. En agosto la tasa de desocupación, lo que conocemos como empleo, aumentó 3.6 ante un 3.3 registrado en 2018 con datos ajustados del INEGI. En la comparación de mes contra mes, tasa de desocupación o desempleo registró una tasa de 3.6. La tasa de desempleo se refiere a aquellas personas que no laboraron ni una sola hora a la semana, pero manifestaron su disposición de hacerlo e hicieron alguna actividad para conseguir empleo. De acuerdo con el reporte del INEGI, el aumento en la tasa de desempleo para hombres fue de 3.8, es decir, menos de la mitad de un punto porcentual, más que en julio, mientras que el de mujeres fue de 3.2. Las personas, y esto es donde me quería concentrar, las personas en la economía informal representaron el 56.5% del total de la población,
por debajo del 55.9 que había en el mismo mes de 2018. Es decir, hay más desempleo comparando con agosto del 2018 y hay más informales comparándolo con agosto de 2018. Así de sencillo. Del total de ocupados, el 67 opera como trabajador subordinado o remunerado, ocupando una plaza o puesto de trabajo, que es pues los que, vamos a decir que es el trabajo que todo el mundo quisiera, ¿no? Un trabajo donde te pagan tu sueldo, etcétera. Un 22%, prácticamente el 23%, trabaja de manera independiente o por su cuenta, sin contar con empleados. Un 5%, casi 5% son patrones o empleadores, y el 4.9% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, 5%. Pero la gran mayoría en México pues se dedica pues a ser un trabajador subordinado. Y más allá de todo lo que esto significa, que sí es grave, porque aquí están los datos, México es el país más rezagado en salarios en América Latina. En el periodo 2012-2017 el salario se ubicó en 34.2, una tercera parte del salario real de la economía, y a pesar del incremento del 16%, México es el país más rezagado en América Latina al obtener una remuneración tal y tal y tal, según la Organización Internacional del Trabajo. Aquí está. México es el país más rezagado en América Latina al obtener la remuneración mínima más baja como proporción del salario real que paga el sector empresarial, de 1/3 respecto al 100% de Honduras, lo que evidencia un pobre desempeño salarial. Pues bastante pobre y bastante raquítico en este sentido. Miren, es un tema muy fuerte porque a final de cuentas siempre va a ser el cuento de nunca acabar, pero no es una cuestión nada más de que se suban los salarios a lo loco, porque esa no es exactamente lo que no queremos, que se suban los salarios a lo loco, pero sí que haya una política económica donde se incentive el mayor consumo. No es necesariamente que todos ganemos más, pero sí que haya una mayor equidad y dignidad en el salario. Ahí están los datos que son contundentes, y mientras eso no mejore, pues no mejorará nada. Así de sencillo. Éntrale a la polémica.